Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jensi Montúfar de la clase de formulación y evaluación de proyectos. Juntos con mis compañeros vamos a presentar lo que es la inflación y cómo afecta la devaluación de la moneda en los proyectos de inversión. Esta sería ya nuestra quinta asignación, como dije, de la clase de formulación de proyectos. Así dejo con mi compañero para que él siga. Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 y mi nombre es Junior Obed Castillo. Dando inicio, iniciaré hablando sobre lo que es la primera pregunta, que trata sobre qué es la inflación y cómo afecta a lo que es el desarrollo de proyectos de inversión. Bueno, la inflación, hay que decir que es un fenómeno económico que afecta a los bienes y servicios cuando su precio aumenta. Hay que mencionar algo muy importante de esto, y es que este tipo de inflación afecta tanto a los que son países desarrollados como países subdesarrollados. Cuando se presenta lo que es inflación, las personas de un país, eh, lo que sucede es que ya no pueden comprar lo que son las mismas cosas con el mismo dinero. ¿Esto por qué? Porque el dinero que ellos siguen manteniendo sigue siendo el mismo. En cambio, los productos suben de precio. Un ejemplo sobre esto es, por ejemplo, que en un mercado se tuvieron lo que son 50 bananos y se tuvieran 50 lempiras, ¿va? Sin inflación, estos 50 bananos costaran lo que fuera un lempira por unidad. En cambio, si se diera inflación, ¿va? Y en vez de 50 lempiras se tuvieran lo que fueran 100 lempiras, lo que sucedería es que cada banano llegara a costar 2 lempiras por unidad, esto producto de la inflación. O sea que entre más dinero haya, mayor será el costo de los productos. Siguiente, por favor. Algo que hay que explicar también es que la inflación afecta lo que es el desarrollo de los proyectos de inversión, de tal manera que los que son los inversionistas ponen en riesgo lo que son sus inversiones, así como sus ahorros, ya que esto le produce lo que son riesgos en el retorno de su inversión. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales causas que provocan la inflación? Tenemos lo que es, en primer lugar, lo que es la demanda, ya que esta se da cuando se consumen mucho más productos de los que se producen. Esto provoca que al no haber suficientes bienes para abastecer la demanda, el mercado de los productos viene a aumentar. También otra de las causas es el aumento de los costos de la materia prima, ya que cuando estos aumentan, los subproductos que salen de la materia prima, por lo tanto, también tienden a subir. También se tiene lo que otro factor es el factor del aumento a los salarios a los trabajadores, ya que cuando los trabajadores exigen un aumento en los salarios y las empresas aprueban esto, entonces ellas no pueden perder este nuevo porcentaje de dinero de aumento que han aprobado, y lo que hacen para recuperar este dinero es que le suben lo que son a sus productos. También tenemos lo que es, pues, cuando el Estado decide aumentar la cantidad de dinero en circulación. Este es uno de los puntos importantes, ya que este es una de las principales causas que causa lo que es la inflación dentro de un país. También tenemos lo que son las importaciones, como por ejemplo, dentro de las importaciones tenemos un ejemplo claro, y lo que es el combustible. Y también tenemos lo que es la deuda pública, que cuando el Estado está endeudado,
y requiere pagar estos fondos, lo que hace son tomar algunas acciones, y dentro de estas acciones lo que hace es, por ejemplo, subirle a los impuestos. Luego tenemos lo que es la tercera pregunta, que dice que cómo afecta la inflación en los proyectos de inversión. La inflación afecta en los proyectos de inversión de tal manera que los inversionistas pueden llegar a lo que es a desgastar su dinero, producto del factor económico de la inflación, conllevando con ello a que no puedan recuperar lo invertido en un proyecto, así como también no poder obtener ganancias. Es por ello que se menciona que lo que es la inflación, principalmente en los proyectos de inversión, es un punto a tomar en cuenta, principalmente por los inversionistas, donde deben tomar esto con toda responsabilidad para evitar tener pérdidas económicas dentro de su proyecto de inversión. Luego se presenta lo que es la cuarta pregunta, que dice qué es la deflación, y presenta un ejemplo de un país donde hay deflación. Bueno, la deflación se puede decir que es lo contrario a la inflación, ya que es aquí donde el precio de los productos disminuye. Un ejemplo claro de deflación es el país de Alemania, en donde la aplicación de su política ha venido a crear lo que es una insuficiencia de la demanda, en donde intenta impulsar lo que son sus exportaciones, provocando de que sus productos presenten precios más competitivos debido a la reducción de los costos salariales, provocando con esto que los costos de producción se reduzcan, lo cual esto hace que el precio del producto en el exterior se tenga un mejor valor, pero en el interior del país no suceda lo mismo. Y esto se da por la baja del aumento salarial, y así no tienen las condiciones los empleados de comprar lo que son estos productos. Siguiente pregunta. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, pues saludos, estimados compañeros, ingeniero que pueda visualizar lo que es este video de exposición. La siguiente pregunta trata acerca de lo que es el índice de precios al consumidor, ¿verdad? ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Como bien su palabra lo dice, el índice de precios al consumidor es una medida de precios, ya sea lo que son los bienes y servicios adquiridos, ya sea en este caso por un determinado cliente o cualquier entidad o consumidor de ya sea un determinado país. Por consiguiente, tenemos lo que es la pregunta de qué manera o cómo se calcula el impuesto, el índice de precios al consumidor, perdón, y cómo se relaciona con la inflación. Este se realiza encuestas en todo tipo de negocios para conocer lo que es el tipo de precio de un diferente producto o artículo, ¿verdad? Que a esto prácticamente se lo denomina lo que es canasta. Y los pasos para calcular el IPC sería identificar la canasta, que fue lo que definimos ahorita, conocer lo que son los precios, también encontrar lo que son el costo que presenta lo que es la canasta, escoger un año base, calcular el IPC también, ¿verdad? Y calcular la tasa de inflación. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, en este caso sigo yo, compañero, ¿me permite? Ok. Bueno, en base a mis preguntas, conforme al registro histórico de la tasa de inflación y el IPC del BCH y el BCG, pues pedía que se descargara de la página del BCG el registro histórico de la tasa de inflación, ¿verdad? Y también el IPC.
También se pedía un resumen con los promedios anuales del IPC y la tasa de inflación de los años del 2014 al 2020. Y pues al tenerlo se tendría que calcular un promedio de las tasas de los dos países. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar los meses de cada año, ya sea el 2014, desde enero a diciembre, 2015, desde enero a diciembre también, y así lo hicimos con los demás, y al final sacamos un promedio anual, que en este caso, en el 2014, en el Banco de Guatemala, se registró un promedio de 2.95. En el 2015 un promedio de 3.07, 2016 un promedio de 4.23, en el 2017 un promedio de 5.68. Obviamente estamos hablando del ritmo de la tasa de inflación. En el 2018 un 2.31, en el 2019 3.41 y en el 2020 un 4.82. En el Banco de Honduras se registró hicimos el mismo procedimiento. En el 2014 se registró un promedio inflacionario de 6.3. En el 2015 un promedio de 3.16. En el 2016 un promedio de 2.72. En el 2017 un promedio de 3.93. 2018 un promedio de 4.35. El 2019 un promedio de 4.37 y en el 2020 un 3.47. También se hizo el mismo procedimiento con el IPC. Aquí tenemos las dos tablas de, de porcentajes anuales, tanto del Banco de Guatemala como el Banco de Honduras. Y siguiendo con las preguntas, calcular un promedio, dice, de las tasas de los dos países. En base a Guatemala, pues se obtuvo un promedio de 3.78 y en el Banco de Honduras hubo un promedio de 4.02. Entonces, ¿dónde hay más inflación? Y podemos notar, perdón, que el Banco de Honduras tuvo una mayor inflación y donde se observa más variabilidad, perdón, en la tasa de inflación. Podemos ver que Honduras presenta más variabilidad en la tasa de inflación, tanto como en el IPC como en la inflación. También, ¿cómo se ajusta o se proyecta una tasa de inflación a un proyecto de inversión? Bueno, entonces nosotros debemos tener en claro lo que voy a invertir, cuánto voy a invertir, también tenemos que tener en claro las ganancias. La inflación es el principal riesgo de los proyectos de inversión, ya que al haber aumento de bienes y servicios, la cantidad de dinero invertido disminuye y por ende se compran menos productos. Los inversionistas, para poder ajustar una tasa de inflación a un proyecto de inversión, consideran las expectativas de la inflación que se emiten y pues esto lo hacen por cada año también. Por eso también es recomendable tener en claro que la inversión es recomendable tener en claro la inversión, perdón, que se quiere realizar, eh, pues este tiene que tener un rendimiento positivo. Los dejo con mi compañero. Bien, dando continuidad a la pregunta número 10, que lleva por título ¿qué es la devaluación y la apreciación de la moneda? Principalmente mencionar sobre la devaluación, que esta es la pérdida de valor que tiene la moneda o también la aportación de más moneda local, por decir así, la moneda de Honduras, para comprar lo que es o adquirir una moneda internacional. Y también llevando de esta manera lo que es a perder competitividad, eh, por lo cual su valor suele ser relativamente bajo, ¿verdad? Y al momento de realizar lo que es una compra o adquirir también lo que es otro tipo de moneda, ya sea de otro país. Y por otro lado también tenemos lo que es la apreciación de la moneda, que este es el ajuste que se proporciona a través de la oferta y la demanda. Sabemos que entre más demanda y oferta de productos o servicios en nuestro país,
esto conlleva lo que es a dar más valor comercial a lo que es nuestra moneda, ¿verdad? Y por ende nos lleva a lo que es a un crecimiento económico, ¿verdad? Lo que genera un aumento local a diferencia de los demás a través de la distribución de productos y servicios, como yo nos decía. Por otro lado, también tenemos lo que es la pregunta número 11, que ¿quién provoca la devaluación y cuáles son los escenarios para que se genere una devaluación? Eh, la devaluación la provoca lo que es el gobierno a través de diferentes decretos que se aprueban, así como también, por otro lado, tiene algo que ver el Banco Central, que es el encargado de proporcionar lo que es esta moneda, ¿verdad? Y también por decreto en cuanto a la tasa de cambio para un país y también qué tanto se debe evaluar. Esto lo autoriza el gobierno, ¿verdad? Diariamente, una moneda en específico. También tenemos de que al emitir más moneda local a través del Banco Central, que imprima más lo que es dinero de nuestro país, a mayor impresión lo que genera es un mayor costo, ¿verdad? Entonces, esto genera lo que es eh, una disminución en cuanto al precio de la moneda. Y por otro lado, también tenemos, al reducir lo que son las tasas de interés, que entre menor tasa de interés proporcionemos nosotros a lo que es ya sea en este caso a préstamos, digamos, siendo así, entonces no se estaría aprovechando lo que son los recursos económicos, sino que estamos eh, bajándonos demasiado y esto hace que sean pérdidas en cuanto a la devaluación de la moneda, ¿verdad? Posteriormente, los dejo como siguiente compañero para que pueda continuar con la pregunta número 12. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexis Baquedano y voy a continuar con la exposición. ¿Quién es el encargado de realizar la devaluación de un país? Bueno, aquí los encargados, mejor dicho, es el Banco Central en conjunto con la Secretaría de Finanzas por decreto del gobierno, como dijo mi compañero anteriormente. Y estos son los que controlan, en el caso del Banco Central con la Secretaría de Finanzas, son los que controlan el valor nominal de la moneda de dicho país. Y estos son los que pueden decidir o tomar decisiones siempre que sea necesario disminuir el valor nominal de la moneda local en comparación con una moneda extranjera. Tenemos el ejemplo que, por ejemplo, el dólar es más caro que el empira. Se necesitan un aproximado de entre 24 a 25 lempiras para comprar un dólar. ¿En qué casos la devaluación es buena y en qué casos es mala? Continuando con el ejemplo, les voy a dar en el caso de las exportaciones, suelen ser buenas la devaluación, porque por ejemplo, una empresa hondureña que gana que cobra en lempiras, va a exportar un producto hacia Estados Unidos que pagan en dólares. Un dólar son más o menos 24 a 25 lempiras, lo que está ganando la empresa de aquí al exportar por cada dólar que pagan ellos de Estados Unidos hacia aquí. También es beneficioso, por ejemplo, para un turista que venga de otro país, por ejemplo, un turista que venga de Estados Unidos a pasear aquí a Honduras, él va a recibir más dinero al cambiar la moneda para poder hacer sus compras aquí en el país. Va a recibir más dinero local y él va a entregar, va a recibir más lempiras por cada dólar que él entregue. ¿Y en qué caso es mala? Por ejemplo, en caso de las importaciones, porque se tiene que comprar un ejemplo o importar un producto de Estados Unidos, ellos cobran en dólares y nosotros tendríamos que pagarles en lempiras. Esto nos vendría a ser más caro. También es mala en caso de que alguien de este país quisiera viajar a visitar a otro país donde la moneda sea más elevada. Se necesitaría más dinero para poder realizar el viaje. Siguiente presentación.
Bueno, la pregunta 14 era básicamente comparar el tipo de cambio de la moneda de Honduras con la moneda de Guatemala por un año, solo que en meses, como un resumen. Empezamos desde marzo, desde el año 2021 y la comparamos hasta marzo del año 2022. Podemos ver que bueno, aquí está la gráfica. Podemos ver que los picos, que la moneda de Honduras varía bastante en comparación a lo que es la moneda de Estados Unidos, lo que es la tasa de cambio, de Guatemala, perdón. Se puede ver que en Honduras, por ejemplo, en mayo empezó a 24 con, a 24,07 centavos, pero tuvo, por ejemplo, en junio bajó hasta 23. Incluso el pico más bajo que se alcanzó fue en agosto, que bajó hasta 23,73 centavos. Y también tuvo un pico bastante alto en lo que fue